Amigos de Capitán Andino, continuamos ahora con la danza que quedó en segundo lugar en el Festival de Danzas del Poder Judicial que se ha desarrollado en la ciudad de Puno. En el segundo lugar se ha quedado la Corte Superior de Justicia de Huánuco con la danza Los Carapachos. Presenciamos entonces ahí la explicación de la danza propiamente, cómo es estos carapachos, la danza amazónica, ¿no? Selvática, que está en la parte de Huánuco. Apreciamos ahí las imágenes del pasacalle, el primer día, ¿no? Donde se ha dado la bienvenida a todas las cortes de justicia en la ciudad de Puno. A continuación vamos a apreciar cómo es que ha clasificado a la gran final, ¿no? Ha sido el primer clasificado seguido de Cusco y de tercer lugar la Corte de Lima Norte, ¿no? Pero aquí apreciamos su participación, ¿no? De esta precisamente en el hermosa primer día delegación. Ahí están ingresando desde el Arco de Ustua, lugar donde da inicio también este concurso Hoy de pasacalle. nos vamos a sumergir en una de las expresiones culturales más potentes de Huánuco, en Perú. Se trata de la danza de los carapachos. Vamos a descubrir juntos una tradición ancestral que está llenísima de color, de fuerza y sobre todo de un significado muy profundo. Para empezar, lanzo una pregunta que podría sonar a acertijo. ¿Qué puede tener en común un magistrado, alguien que se mueve en el mundo de las leyes, de los tribunales, con un danzante que representa una tradición de hace siglos? Pues la respuesta es bastante sorprendente y revela una conexión de lo más especial. Y es que la respuesta nos lleva a un sitio totalmente inesperado. Esta increíble danza fue presentada nada menos que por los propios jueces, magistrados y el personal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, o sea, una institución judicial que, de repente, la vemos convertida en guardiana del folclore. Y entender esto es clave. ¿Por qué? Porque los carapachos no es un baile y ya está. Es una de las expresiones más importantes del folclore de las comunidades andino-amazónicas de la región. Es, por así decirlo, una ventana directa a su alma. En esta danza se concentra absolutamente todo, la simbología, la historia y la propia estructura social de su gente. Cada paso, cada gesto que hacen está contando una historia que ha pasado de generación en generación. Vale, muy bien, pero ¿quién es exactamente el carapacho? Para poder entender la danza, lo primero es conocer a su protagonista. Así que vamos a ella. Pues bien, los carapachos son, en esencia, los protectores de la comunidad. Son estos personajes imponentes que con sus máscaras y sus trajes simbolizan la fiesta, la celebración de todos juntos y, sobre todo, la fuerza del pueblo. Y ojo a la vestimenta, porque es un auténtico espectáculo. Las máscaras son artesanales, cada una es única. Los trajes llenos de colores súper vibrantes. Y cada accesorio que llevan tiene una función, un significado que va mucho más allá de ser bonito. Es que aquí nada es casual, ¿eh? Cada pieza del vestuario está construyendo una identidad visual potentísima. Sirve para contar quiénes son sin tener que usar ni una sola palabra. Es pura identidad cultural en movimiento. Bueno, pues pasemos ahora de lo que se ve a la acción. Vamos a analizar cómo esa identidad se expresa a través de la coreografía y, por supuesto, de la música que la acompaña. Lo que es fascinante aquí es la conexión tan directa que hay entre el movimiento y lo que significa. Esos desplazamientos llenos de energía, esos zapateos que retumban en el suelo, no son solo pasos de baile, son toda una declaración de intenciones. Expresan valentía, disciplina y un orgullo por sus raíces que es brutal. Y claro, la música es el motor que mueve todo esto. Se utilizan instrumentos tradicionales que crean unos ritmos súper intensos, casi hipnóticos. La atmósfera que se genera es, a la vez, muy festiva, pero también profundamente ceremonial. Esa música funciona como un puente en el tiempo. Consigue conectar el eco de un pasado muy antiguo con la energía de la celebración de hoy, haciendo que la historia se sienta viva, que esté ahí mismo en el presente. Ya hemos visto los trajes, los pasos, la música, pero ¿cuál es el mensaje de fondo? ¿Qué es lo que late en el verdadero corazón de la danza de los carapachos? Podríamos resumir su esencia en 3 ideas clave. La primera, la fortaleza, tanto la física como la del espíritu de la comunidad. La segunda, la resistencia cultural, ese orgullo de mantener viva una tradición. Y la tercera, la cohesión social, la idea de que juntos, como pueblo, son mucho más fuertes. En definitiva, los carapachos es muchísimo más que una simple danza. Es una afirmación rotunda de identidad colectiva
y un acto de memoria histórica puesto en movimiento. Y con todo esto en mente, volvemos al principio, a esa unión tan particular entre la tradición y una institución del Estado como es, ni más ni menos que el Poder Judicial. El contexto específico es el Festival Nacional de Danzas Folclóricas del Poder Judicial. No es solo un evento aislado, sino una iniciativa institucional que busca que las diferentes cortes del país conecten con sus raíces, compartiendo y celebrando la riqueza cultural de sus regiones. El hecho de que los miembros de la Corte de Huánuco interpretaran esta danza tiene mucha miga. Demuestra un compromiso real con la cultura. Nos enseña que la identidad también se construye y se protege desde el servicio público. Y por supuesto reafirma con fuerza el orgullo por las tradiciones locales. Y esta frase lo clava, lo resume a la perfección. Lo que se vio es un testimonio vivo de cómo la cultura, la identidad de una región y las instituciones del Estado pueden y de hecho deben caminar de la mano. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El caso de la Corte de Huánuco y los carapachos es un ejemplo brillante. Nos hace preguntarnos, ¿de qué otras formas pueden las instituciones modernas, que a veces nos parecen tan lejanas, convertirse en protectoras y guardianas de esas tradiciones que nos definen? Ahí queda la pregunta. A través de la página web del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Puno, Corte Superior de Justicia de Puno, y en las redes sociales a través del Facebook. ¡Felicitaciones a la Corte Superior de Justicia de Huánuco! Bien, ahora pues, ve, a danzar. Pero se dijo. uno, ahí está. Vamos a nosotros justamente a aprovechar también para hacer partícipe de esta hermosísima danza de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Te presto. Ahí está. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que a primera vista podría parecer un documento folclórico más, pero que esconde una historia de verdad fascinante. Totalmente. Nos llega desde Perú, concretamente de la región de Huánuco, y se centra en una danza llamada los carapachos. Y aquí viene el primer dato clave, que a mí me llamó mucho la atención. La fuente que analiza esta danza es ni más ni menos que la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Ahí está. Es que es crucial empezar por ahí, por esa aparente contradicción. Exacto. Así que nuestra misión hoy es doble. Primero, entender qué es esta danza tan potente. Y segundo, descifrar qué hace una institución judicial analizando y, como veremos, participando en una tradición andino-amazónica. Desde luego. Porque los carapachos no son un mero entretenimiento, ¿eh? Estamos hablando de una de las manifestaciones más potentes y representativas del folclore de esa región. Claro. Es un espejo de su historia, de su visión del mundo, de su estructura social. Lo que vamos a analizar es un ritual festivo, sí, pero con una carga simbólica que conecta la tradición ancestral con la identidad colectiva de hoy en día. Y el hecho de que se involucre el Poder Judicial. Bueno, eso lo lleva a otra dimensión completamente. Totalmente. Pues vamos a empezar por lo básico, para no perdernos. La primera pregunta es obvia. ¿Quiénes o qué son exactamente los carapachos? El documento nos los describe como, pues eso, unos personajes con máscaras, trajes muy coloridos y sobre todo con unos movimientos que define como vigorosos. La imagen que me viene a la cabeza es de una especie de guerreros rituales, pero no sé si voy bien encaminada. Es una imagen muy potente y, a ver,
No va del todo desencaminada, pero se queda corta. Ah, No representan a un guerrero o a un dios específico, sino algo mucho más complejo. Son la encarnación de la comunidad misma, de su espíritu. El documento es bastante claro al desglosar sus funciones simbólicas. ¿cómo cuáles? Por un lado, sí, tienen esa faceta de protección. Actúan como guardianes del pueblo durante la festividad. Espera, un momento. Guardianes simbólicos. Me interesa mucho ese concepto. ¿Qué significa eso en el siglo XXI? ¿Es una memoria histórica o la gente de Huánuco todavía los percibe con esa función protectora? Es una excelente pregunta. Hoy en día, esa protección no es contra un enemigo físico, claro, sino contra la pérdida de la identidad. Son guardianes de la memoria, de las costumbres. Ah, entiendo. En un mundo globalizado, su presencia en la fiesta es un acto de afirmación, un seguimos aquí, esto es lo que somos. Además de esa función, son el epicentro de la celebración y quizá lo más importante, transmiten un mensaje de fortaleza y resistencia cultural. Su danza es una declaración de principios. O sea que no es solo bailar. Cada zapateo, cada movimiento es como una frase en un discurso mucho más grande. Un discurso sobre la resiliencia. Exacto, y por eso fomentan la cohesión social. Cuando la comunidad ve a los carapachos, no ve a unos simples danzantes disfrazados. Ven algo más. Ven el ideal de sí misma, unida, fuerte y orgullosa de sus raíces. Por eso el danzante asume un rol casi sagrado, ceremonial. No está actuando, está canalizando el espíritu del pueblo. Es una responsabilidad enorme. Me queda mucho más claro. No es un personaje, es un ideal colectivo, en movimiento. Y ya que hablamos de movimiento, me estoy imaginando la escena, toda esa energía. Y me falta una pieza clave, el sonido y la imagen. El documento habla de la coreografía, la música, el vestuario. Pues se combinan de una forma muy inteligente, creando una experiencia sensorial total. Empecemos por la coreografía. El texto menciona desplazamientos vigorosos y zapateos marcados. Sí. He visto vídeos de esta danza y la energía es absolutamente contagiosa, te lo aseguro. Pero no es caótica. Esos movimientos tan enérgicos expresan valentía, orgullo, y también se organizan en figuras grupales, que evocan el trabajo comunitario, la siembra. O sea que hasta en los pasos de baile te están contando cómo funciona su sociedad. No se deja nada al azar. Nada en absoluto. Y esa energía necesita una banda sonora a la altura. La música, que se interpreta con instrumentos tradicionales. Flautas, tambores, ese tipo de cosas. Justo. No es un simple acompañamiento, crea una atmósfera envolvente, casi hipnótica. Los ritmos son muy repetitivos e intensos, algo muy característico de la música ceremonial. Para generar una especie de trance colectivo, ¿no? Esa es la idea. Es un puente sonoro que conecta el presente de la fiesta con el pasado de los ancestros. Es como si el tiempo se plegara sobre sí mismo a través de la música. Y sobre esa base rítmica y de movimiento se añade la capa visual, que imagino que será espectacular. El documento destaca mucho el vestuario, sobre todo las máscaras. Es que el vestuario es fundamental. Cumple una doble función. Por un lado, la estética. Es innegablemente impactante. Los colores vivos, los bordados, todo está diseñado para magnificar la energía del danzante. Claro. Pero la función más profunda es la representativa. La máscara es el elemento clave. Al ponérsela, el danzante deja de ser un individuo, un vecino con nombre y apellidos, y se convierte en el carapacho. Se transforma. Es una transformación. Cada elemento del traje no es un disfraz, es una investidura. Es una declaración de identidad andino-amazónica hecha traje. Es una pasada. Tenemos una danza que es un acto de resistencia, una clase de historia social y una experiencia sensorial brutal. Pero, espera, un segundo. Sí. Releyendo aquí mis notas, la fuente de todo esto, el documento que estamos usando, es de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Ajá. Se presentó en el Festival Nacional de Danzas Folclóricas del Poder Judicial. O sea, lo estoy entendiendo bien. Son los jueces, los fiscales, los administrativos los que están bailando esto. Porque si es así, esto cambia por completo la historia. Pues sí, lo has entendido perfectamente. Y ese es el giro de guión que convierte este análisis en algo extraordinario. No estamos hablando de una comunidad rural manteniendo su tradición. Que ya sería valioso de por sí. Claro, estamos hablando de una de las instituciones más formales y a priori más rígidas del Estado.
abrazando esta tradición y haciendo la suya. Vale, aquí es donde a mí me explota la cabeza. Porque si me dices que una comunidad andina usa esta danza para la resistencia cultural, lo entiendo. Pero que la institución que representa la ley, a menudo percibida como algo externo, la abrace así, ¿no es una contradicción? Planteas una cuestión fundamental y es la que hace que este caso sea tan fascinante. Lejos de ser una contradicción, el documento lo presenta como una simbiosis muy poderosa. A ver, explícame eso. La participación de la Corte de Huánuco tiene varias capas. La primera, la más evidente, es que muestra un compromiso institucional que va más allá del papel. No es un comunicado de prensa diciendo «apoyamos la cultura». Es la propia institución, con su gente, dedicando horas de ensayo, sudor y esfuerzo. Es un compromiso real. Exacto. Se están viendo a sí mismos como parte de esa cultura, no como un observador externo. Suena muy positivo, la verdad. Pero déjame hacer de abogada del diablo un momento. ¿No existe el riesgo de que esto se convierta en una especie de folkwashing? Ya sabes, que una institución estatal use una tradición tan potente para darse una imagen amable y cercana, pero que en el proceso la vacíe de su significado original de resistencia, que se convierta en una postal bonita, pero sin alma. Es un riesgo real y una crítica muy pertinente en otros contextos. Sin embargo, lo que sugiere el documento es que aquí ocurre algo diferente. No parece ser una apropiación superficial, sino una reafirmación de identidad desde dentro. ¿Desde dentro? Piensa que los jueces, fiscales y administrativos de Huánuco son, en su mayoría, huanuqueños. Crecieron con estas tradiciones. Para ellos, bailar los carapachos no es ponerse un disfraz exótico, es celebrar su propia herencia. Claro, es parte de ellos. Al hacerlo en un escenario nacional, representando al Poder Judicial, lo que hacen es elevar esa identidad local al estatus de patrimonio nacional. Le están diciendo al resto del país, esto también es el Perú, y esta también es la cara de la justicia. Visto así, le da la vuelta al argumento. No es la institución usando el folclore. No. Sino los miembros de la institución usando la plataforma para reivindicar su propia cultura. Exactamente. Y esto tiene efectos internos muy potentes que el documento también señala. Piensa en la dinámica de un juzgado. Jerarquías, expedientes. Ahora imagina a toda esa gente ensayando juntos durante semanas. Rompe con todo eso. Claro. Crea unos lazos de unidad y pertenencia brutales.
Gracias, Huánuco, por su magnífica participación. Querido